Efesios capítulo 4, versículo 1. Ruegoos pues, yo, preso en el Señor, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, es a saber, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Ahora otra vez más, dice Pablo que él es un preso, un prisionero. Y esto por la revelación divina y específica que él recibió de parte del Señor. Y esa revelación fue dada a él solamente. Y él nos ruega, el que recibió revelación divina, él tiene derecho de exigir de nosotros los cristianos, discípulos de él. Somos los discípulos de Pablo. Él es nuestro apóstol. Pedro no es nuestro apóstol. Pedro es el apóstol de los católicos, pero de nosotros no, porque nosotros seguimos la revelación dada a él y a él solamente, que es el evangelio de la gracia de Dios. Y entonces él tiene derecho de rogarnos. Diga. La revelación de las obras, porque eso obra por obra. Exactamente. de la iglesia católica. Entonces Pablo tiene el derecho de exigir de nosotros, sus discípulos, que nosotros andemos como es digno de la vocación con que somos llamados. ¿Cómo? Versículo 2. Con humildad y mansedumbre y paciencia. Tres cosas. Versículo 2. Humildad, mansedumbre y paciencia. Ahora, humildad es no estimarse uno más de lo que se debe estimarse. ¿Ok? O en mejores palabras, estimar a los demás superior a ti mismo. O estimarte a ti mismo inferior a los otros. ¿Ok? Eso se llama humildad. Humildad es cuando tú te das cuenta de lo que tú eres realmente, verdaderamente. ¿Qué eres tú? Un perro gentil pecador que fue salvo por la gracia del Señor. Más nada. ¿Ok? Entonces eso se llama humildad. Ahora, mansedumbre quiere decir cuando nosotros sí tenemos poder. Ahora que somos salvos, tenemos poder, tenemos autoridad. Pero uno que tenga poder no debe utilizar ese poder para herir a otros. ¿Ok? Entonces, mansedumbre es poder bajo control divino, bajo el control del Espíritu Santo. ¿Ok? Hay pastores que exigen que todo el mundo reconozca su autoridad. A mí no me importa tres pepinos si tú reconozcas mi autoridad. La única cosa que yo quiero de ti, que tú hagas, hermano, es que tú reconozcas la autoridad de este libro. Amén. Mi autoridad como pastor no vale nada para mí. No vale nada. Porque tú puedes obedecerme a mí y yo puedo, siendo yo un ser humano pecador, engañarte y tú puedes obedecer un pecado que estoy guiándote a hacer. Pero si tú reconozcas la autoridad de este libro, nunca vas a errar ni desviar del camino de la justicia. Aunque yo vaya afuera del camino de la justicia, tú nunca. ¿Ok? Porque tú estás reconociendo la autoridad de la Biblia. Entonces eso se llama mansedumbre, poder bajo control, autoridad bajo control. Si tengo autoridad como cristiano, no como pastor, como cristiano. Yo tengo hasta la autoridad de decir al pecador, sin Cristo tú vas al infierno. Eso es gran autoridad. Entonces, pero no debo utilizar esa autoridad de una manera bruta, de una manera
errónea. ¿Ok? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Muchos pastores no tienen paciencia, muchos cristianos no tienen paciencia. Muchos maridos, muchas mujeres, esposos, padres no tienen paciencia para con los demás. Nosotros tenemos que tener paciencia. Y Pablo nos está rogando tener esta paciencia para soportar los unos a los otros en amor. Entonces, 4 cosas: humildad, mansedumbre, paciencia y amor para con el otro. Qué desastre tenemos hoy en día en los Estados Unidos. No tenemos paciencia, no tenemos amor, no tenemos humildad, no tenemos mansedumbre. Hasta la iglesia de Cristo ha infectado estas cosas. Y es triste, muy triste. Ahora, hay muchas personas que tienen trabajos. Y aún otros tienen buena carrera. Sea médico, abogado, arquitecto, contador, ¿okay? Y yo no tengo nada en contra de aquellas cosas. Yo creo que es bueno tener un buen trabajo o una buena carrera, no hay problema, yo no estoy en contra. Pero la vocación, versículo 1, del cristiano es cosa aún más importante. Y si tú procuras tener una buena carrera y te olvidas de tu vocación celestial, estás cayendo en una trampa. Amén. Y no estás agradando al que te salvó del infierno. La vocación del cristiano es la cosa más importante en el mundo. Y él dice en versículo 1 que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Por favor, mira Filipenses 3. Filipenses 3, unas páginas adelante, Filipenses 3. Ok. Ten tu carrera, no hay problema. Que tengas buen trabajo. Yo no estoy en contra de eso. Yo oro por todos los miembros de la iglesia que tengan los mejores trabajos o las mejores carreras que pueda tener una persona. Pero si tú andas procurando una carrera y te olvidas de la vocación celestial que tú tienes, eso es un gran error. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Dice Pablo: no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, mas sigo adelante por si puede echar mano de aquello por lo cual Cristo también echó mano de mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya alcanzado, pero una cosa hago. Y no tiene nada que ver con una carrera. Una cosa hago. Y no es su trabajo, su compañía, su empresa, no. Una cosa hago, dice Pablo, y es que olvidando ciertamente lo que queda atrás, mas extendiéndome a lo que está adelante, me apresuro hacia el blanco por míralo bien, el premio de la vocación celestial de Dios en Cristo Jesús. Nuestra vocación es nuestro ministerio, es nuestra meta, es nuestro goal, es nuestro propósito aquí en la tierra, servir al Señor Jesucristo. Venga lo que venga, sea lo que seas, haga lo que hagas. Tú tienes que siempre tener en memoria la más grande vocación de tu vida, y eso es servir al Señor Jesucristo y a Él solamente. Entonces, si tú tienes un trabajo donde tú tienes que dejar a Cristo en la puerta, ¿verdad? Afuera, para entrar a tu trabajo está malo. Y si tú tienes una carrera donde no puedes mencionar el nombre de Jesucristo nunca, esa carrera es mala. ¿Ok? Porque yo soy cristiano en el trabajo, fuera del trabajo. Y no estoy hablando de robar tiempo de tu dueño, tampoco. No me refiero a eso.
Cuando estoy en el trabajo, estoy haciendo el trabajo, pero cuando viene el receso, el almuerzo, el break time, yo estoy ahí orando, leyendo la Biblia, testificándole de Jesucristo. Y tú puedes, yo trabajaba en el mundo secular, en negocios por muchos años. Y todo el mundo te dirá que Jeff McCartney, yo en todo momento estaba testificando cuando no era robo del tiempo de mi dueño. Yo estaba testificando del Señor Jesucristo. Y debe ser así, porque la vocación celestial es la cosa más importante. Amén. Volviendo a Efesios 4, versículo 3. Con toda humildad, mansedumbre, paciencia, amor. 3, solícitos. Nosotros debemos ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ok, somos una iglesia. Esta es una iglesia local. Y yo debo ser solícito. Tú debes ser solícito. ¿Qué quiere decir solícito? Dispuesto. Pronto. ¿Ok? Preparado. Procurando que guardar la unidad de la fe. Dice el diccionario Real Academia Española, solícito. Diligente, cuidadoso, dice. Solícito. ¿Ok? Diligente. Entonces, diligentes a guardar, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo en esta iglesia local hago todo lo que pueda para mantener la unidad en el Espíritu Santo, para que tengamos paz en esta congregación. Eso es mi meta y no siempre la logro. De vez en cuando no puedo guardar la unidad del Espíritu, pero no es el solo deber del pastor. No, eso es tu deber también, porque él dice en versículo 1, andéis. Eso es un grupo plural. Entonces no solamente el pastor o un individuo debe guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, sino todos los miembros de la iglesia. Entonces, si hay problema en la iglesia, deben ser solícitos a guardar la unidad del Espíritu Santo entre vosotros, entre ustedes. ¿Ok? En el vínculo de la paz. Es la paz que nos vincula uno a otro. ¿Ok? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? 4. Hay un cuerpo. No somos individuos, somos un cuerpo. Ahora esto se llama comunismo. Y comunismo en el mundo del hombre caído es malo. Pero en el Espíritu Santo funciona bien. ¿Ok? Nosotros tenemos en común las cosas espirituales, no las cosas materiales. Porque en el Espíritu Santo hemos sido circuncidados de la carne. ¿Ok? Entonces no hay ninguna obligación de tener en común las cosas materiales. Y si es así, por favor, dame tu dinero. Vamos a tener todo en común, ¿ok? Porque yo soy la persona más pobre aquí en esta congregación, entonces ya pueden comenzar a compartir conmigo tu salario, tu sueldo, tu dinero, tu riqueza. No, no es así. ¿Ok? Tenemos en común las cosas espirituales. ¿Ok? Eso es lo que dijo en versículo 3. La unidad del Espíritu, no la unidad del dinero. ¿Ok? Y el gran error del siglo XX fue cuando los marxistas, los izquierdistas, los comunistas, los socialistas intentaron a guardar la unidad del Espíritu por medio de las riquezas y mataron hasta 20 millones de personas en Rusia, 4 millones de personas en Camboya y Vietnam, y mataron mucha gente en lugares como Cuba y Corea para
para llevar a cabo la mente de Pablo aquí cuando él dice guardar la unidad del Espíritu. Entonces, mataron a personas que no querían entregar su dinero. Lo que tenemos en común es el Espíritu, no el dinero. El dinero afuera. ¿Ok? Hay un cuerpo y un espíritu. Todo es espiritual aquí. No hay nada física. No hay nada material aquí. ¿Ok? Hay un cuerpo. Somos un cuerpo espiritual. ¿Qué tenemos en común? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, la salvación en Cristo Jesús. En el milenio tendremos hasta lo material en común. Pero ahora no. Ahora lo que tenemos en común es solamente lo espiritual. ¿Ok? Dice aquí, un cuerpo, un espíritu. Así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ok? ¿Qué es la esperanza de nuestra vocación? Estamos sirviendo al Señor Jesucristo, es la vocación, la cosa más importante. Y la esperanza de la vocación se encuentra en Tito. Mira por favor Tito capítulo 3. Tito capítulo 2. Versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente, ahora la esperanza. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Eso es la esperanza que tenemos ahora. Y esa es la esperanza que nos promueve a seguir la vocación celestial nuestra. Ok, volviendo a nuestro texto, Efesios capítulo 4. Ahora, dice Pablo, versículo 4, hay un cuerpo y un espíritu. En versículo 5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, hay un cuerpo solo y un espíritu solo. Un Señor único. Una fe única. Un bautismo único. Pero hay un problema. Porque sabemos que hay muchos señores. Tú no pasas por la calle y dices, buenos días, Señor. Así. Y hay muchos espíritus porque hay también espíritus inmundos, ¿no? En el mundo de hoy por hoy. Y una contradicción aquí en la Biblia dice un bautismo, pero hasta la Biblia tiene 7 bautismos. 7 bautismos. 7 en la Biblia. Entonces, ¿cómo dice Pablo un bautismo? Ok, nota los 7 bautismos. Voy a responder a la pregunta, pero primero que nada, nota cuáles son los 7 bautismos. Número 1, el bautismo de Moisés. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Donde dice Pablo, 1 Corintios 10, versículo 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar y todos en Moisés fueron bautizados. Eso es un bautismo. Eso es el primero, Moisés. Número 2, Juan Bautista. Mira Mateo 3. Mateo 3. Hay 7 bautismos en la Biblia. Mateo 3. Versículo 11. 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Es el bautismo de Juan Bautista en agua. Ok. Ahora mantén tu dedo ahí en Mateo 3. Ok. Y vamos a mirar tercer bautismo, el bautismo de Jesucristo.
Ahora con tu dedo en Mateo 3, mira Mateo 20. Mateo 20. Hay 7 bautismos. Mateo 20, versículo 22. 20, 22. Dice Cristo a sus discípulos en versículo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber de la copa de que yo tengo que beber? Míralo. ¿Y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Ok, eso es otro bautismo. Entonces tenemos uno, Moisés, 1 Corintios 10, 1 a 4. Tenemos Juan Bautista, Mateo 3, 11. Tenemos Cristo. ¿Tú sabes a qué se refiere Cristo ahí en ese versículo? Cuando Él pregunta a sus discípulos, ¿puede ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado? Se refiere a la cruz. Cristo fue bautizado de sufrimientos, no de agua. ¿Ok? Sí, de agua también, pero eso fue el bautismo de Juan Bautista. ¿Ok? Juan Bautista bautizó a Cristo en agua, pero Cristo en la cruz fue bautizado de sufrimiento. ¿Ok? Entonces eso se llama el bautismo de Cristo. ¿Ok? Se encuentra en Mateo 20, 22. Cuarto bautismo, los judíos. Mira Actos 2, 38. 7 bautismos en la Biblia. Actos 2. Dice entonces Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. Eso es el bautismo del judío. Ahora, quinto bautismo, el bautismo del cristiano. Eso se encuentra en 1 de Pedro 1. O mejor dicho, 1 de Pedro 3, disculpa. 1 de Pedro 3, versículo 20. Los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua. 21. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva a nosotros también, no quitando las inmundicias de la carne, no, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Ok, ahora el bautismo de nosotros es una figura. Nosotros los bautistas nos bautizamos en agua, como Juan Bautista, pero no teniendo nada que ver con el arrepentimiento, no teniendo nada que ver con el perdón de pecados, ni la remisión de pecados, ni como dice aquí, no quitando las inmundicias de la carne, sino dando un testimonio. Dando un testimonio. Entonces, cuando el cristiano se bautiza en agua, dando testimonio de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. ¿Ve? Entonces el cristiano baja al agua, se moja y se sube. Y ese bautismo no lava los pecados, no quita las inmundicias de la carne, no hace nada, nada más moja a la persona. ¿Ok? Pero da un testimonio de la que la persona se está identificando con lo que hizo Cristo en la cruz. Eso es el bautismo del cristiano. 1 de Pedro 3, 21. Figura. Ahora, el verdadero bautismo es el sexto bautismo.
es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4, un bautismo, se refiere a este bautismo. Mira por favor Corintios. Mira 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Ahora el verdadero bautismo. Capítulo 12, versículo 13. Porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos y griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber de un mismo espíritu. Entonces, esto es un bautismo espiritual. Y esto fue en el momento de que te convertiste al Señor Jesucristo. Tú fuiste bautizado en el cuerpo del Señor. Y es un bautismo espiritual. Y sin este bautismo tú no puedes ser salvo. Es imposible. Tú puedes bautizarte en agua y eso te moja y tú puedes ir al infierno. Pero si tú serás bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, es decir, que si tú crees en el Señor Jesucristo como Salvador personal, tú irás al cielo, sea bautizado o no sea bautizado, tú irás al cielo. Bautizado en agua, no importa. No importa. ¿Ok? Yo creo que en esta congregación hay personas que no han sido bautizados todavía en agua. Pero sí son personas salvas porque han creído en Cristo Jesús como Salvador personal y irán directamente al cielo. Ahora les toca a esas personas que no han sido bautizados en agua todavía bautizarse en agua para dar un testimonio de que se han identificado con Cristo, se han convertido a Cristo. Pero eso no afecta para nada la salvación de uno. Ok, ahora el séptimo bautismo. Ok, ya tienes el dedo, todavía tienes el dedo en Mateo 3. Vuelve a Mateo 3, donde está el otro bautismo. Realmente en Mateo 3:11 hay 3 bautismos. 3. De los 7 hay 3. Dice Juan Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene en pos de mí, Cristo, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar, él os bautizará con Espíritu Santo, el sexto bautismo, y que dice fuego. El séptimo bautismo es el bautismo de fuego. Ahora, los carismáticos te van a decir que este bautismo de fuego es el mismo bautismo del Espíritu Santo. Y eso es una mentira. ¿Y cómo sabemos que es una mentira? Porque el contexto nos indica cuál sea la correcta interpretación de la palabra fuego aquí. Y un texto fuera de contexto es un pretexto. Mira el versículo 10. Ahora ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y ¿qué? Echado en el fuego. Eso no es buena cosa. Eso se refiere a las personas que no valen, estando echados en el fuego. Eso es infierno. Versículo 12. Si no crees versículo 10, puedes posiblemente creer versículo 12. Su aventador está en su mano y aventará su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, versículo 10, fuego es el infierno. En versículo 12, el fuego es ¿qué? El infierno. ¿Qué es el fuego en versículo 11? No puede ser el Espíritu Santo porque según el contexto es el infierno. Entonces, ¿cómo se llama aquel lugar? El que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el ¿qué? Lago de fuego. Y cuando tú estás lanzado en el lago de fuego, eso se llama un bautismo.
dice aquí que Cristo te bautizará en fuego. ¿Ok? Entonces, Mateo 3:11 es el infierno. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice un bautismo, él está dando a entender que hay un solo bautismo verdadero. Es el bautismo del Espíritu, porque ninguno de los otros bautizos te apliquen a ti. Solamente este. Si tú no fuiste convertido al Señor Jesucristo y bautizado por el Espíritu Santo, ya eres perdido. Ok, volviendo a Efesios. Entonces, versículo 5 dice Pablo: un Señor, una fe y un bautismo. 6. Un Dios y Padre de todos. Bueno, hay muchos dioses, pero uno solo verdadero. ¿Ok? Hay muchas fe, pero una sola verdadera. Hay muchos señores, pero uno solo verdadero. ¿Ven lo que estoy diciendo? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre toda la cosa y por en medio de toda la cosa y en todos vosotros. Empero a cada uno de nosotros es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ahora, cada persona tiene fe. No todos tienen la misma medida de fe. Dios da conforme a su voluntad, conforme a la capacidad de cada persona. Y Dios exige de ti no conforme a la fe mía como pastor. No. Tú darás cuenta a Dios por la fe que tú tienes, no la fe que tengo yo. Cada cual dará cuenta a Dios por lo que esa persona haya hecho en el cuerpo. Y no todos son llamados a hacer la misma cosa. ¿Ok? Mira Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Es por eso que tenemos que tener paciencia y humildad y mansedumbre y amor. Porque si no fuera así, ninguno pudiera soportar a otro. Sería imposible. La única manera de mantener o guardar la unidad del Espíritu Santo en el vínculo de la paz es tener humildad, paciencia, mansedumbre y amor para uno para con los otros. Ok, mira Romanos 12. Dice Pablo, versículo 3: digo pues por la gracia que me es dada a cada uno de los que están entre vosotros, que no piense de sí mismo más elevadamente de lo que debe pensar, sino que piense discretamente cada uno conforme a la medida de fe que Dios le repartió. Entonces, puede ser que uno tenga más fe que el otro. Ok, Dios va a requerir de aquella persona con más fe conforme a la fe que le fue repartida. ¿Entiendes eso? Ok, mira Corintios. Mira 2 Corintios 12, donde Pablo dice la misma cosa. 2 Corintios 12. 2 Corintios 12, versículo 5. 12:5. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, dice Pablo, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad, pero ahora lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y porque no me ensalce desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás que me apescozonase. Ahora, Pablo puede ser que él tenía la más grande fe de todos los cristianos que haya vivido en la historia de la iglesia. Más grande cristiano. Él tenía inmensa fe.
inmensa fue, tanto que Dios le dio unas revelaciones, unas doctrinas, y él tenía un ministerio profundo y enorme, que su ministerio alcanzó hasta todos lados del Imperio Romano. Mucha fe tenía este hombre. Le apedrearon y él seguía sirviendo al Señor. Le encarcelaron y él seguía. Él fue por tantas pruebas y tentaciones, y aún en medio de malas y difíciles circunstancias, Pablo seguía sirviendo al Señor con gozo, regocijándose. ¿Cómo fue posible eso? Porque él tenía inmensa fe. Pero él dice, con toda la fe que él tenía, para no hincharse o engrandecerse, el Señor le dio una espina en la carne, mensajero de Satanás. ¿Ok? Entonces, eso fue la fe que Pablo tenía. Unos tienen mucha fe, otros no tienen. ¿Ok? Depende. Pero cada cual dará respuesta según la fe que le es repartida. Versículo 8, volviendo a nuestro texto. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo ascendió a su Padre, y él trajo consigo los prisioneros en la cárcel. Ahora, esto es un asunto muy profundo, pero motivo de gozo. Cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que su cuerpo fue a la tumba. Y su espíritu fue al Padre. Padre, en sus manos encomiendo mi espíritu. Y su alma, Actos 2:31, su alma fue al infierno. Ahora vamos a decir que esto es el infierno. ¿Ok? Y en el infierno hay 3 compartimentos. Número 1 se llama el seno de Abraham. ¿Ok? Número 1. Ahora hay una brecha. Y esta es la tercera parte. Y la segunda parte se llama el infierno. Ahora, esta brecha o cima, con S, cima, esta cima se llama Tártaro. Y cuando Cristo murió, su alma fue directamente al Tártaro. ¿Qué hizo Cristo en el Tártaro? Ok. Mira versículo 9. Y el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes inferiores de la tierra. Ok, por favor, mira 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Hablando de los ángeles caídos. Porque ¿cómo escaparán ellos? Pues no perdonó Dios a los ángeles que habían pecado, mas antes, habiéndolos despeñado en el Tártaro con cadenas de oscuridad, los entregó para ser reservados al juicio. Ahora, ¿qué creo yo? Que cuando Cristo murió, Él fue a este lugar que se llama Tártaro. ¿Ok? Mira mira Hebreos 9.
Hebreos 9:28. Cuando Cristo murió, Él llevó nuestra culpa, Él llevó nuestros pecados. Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez para cargar con los pecados de muchos, la segunda vez aparecerá sin pecado a los que le aguardan para salud. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cargó con los pecados cuando murió. ¿Y dónde fue? Su alma fue al Tártaro. Mira Isaías 38. Isaías 38. Mantén tu dedo ahí en Hebreos 9. Vamos a volver a Hebreos 9. Isaías 38. Isaías 38. Versículo 17. He aquí amargura amarga para mí en la paz, mas a ti plugo librar mi vida del hoyo, eso es un pozo, de corrupción, porque echaste tras tus espaldas, ¿qué? Todos mis pecados. Cristo descendió al hoyo de corrupción, que en la Biblia se llama el pozo del abismo y se llama Tártaro. Descendió y ¿qué hizo? Todos mis pecados fueron echados tras su espalda. Volviendo a Hebreos 9. Así también Cristo, habiendo, versículo 28, sido ofrecido una sola vez, la cruz, para cargar con los pecados de muchos, cargó mis pecados, ¿verdad? La segunda vez aparecerá sin pecado. Ok, en la cruz cargó los pecados. ¿Dónde fue? Fue al infierno, porque en Actos 2:31 dice, no dejarás mi alma en el infierno. Lo dice exactamente así. Entonces, su alma fue directamente al infierno. Y la segunda vez, Él aparecerá sin pecado. ¿Dónde fueron los pecados? Si Él estuvo cargando los pecados y fue directamente al infierno, ¿qué hizo con los pecados? Los dejó allí en el infierno. Ahora, ¿dónde están mis pecados? Mis pecados están en el más profundo hoyo, el más profundo pozo del abismo, para nunca volver a dar cuenta por mis pecados más en el futuro. ¿Ok? Y Cristo ascendió y llevó cautivo la cautividad. Volviendo a nuestro texto, Efesios, versículo 10. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Estoy seguro que no fue al cielo con los pecados. Descendió, como dice aquí Pablo. Dejó los pecados en el infierno y subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas sin pecados. Cristo no va a entrar al cielo con los pecados todavía llevándolos, no. Eso es imposible. ¿Ok? Sabemos que eso es imposible. Ahora, todo esto abre otros pasajes bíblicos que son muy confusos para muchos. Por ejemplo, mira Mateo 16. Mateo 16.
Mateo 16. Tristemente, esto no es una enseñanza que se da en la iglesia promedia. ¿Ok? Muchos pastores no saben nada de esta cosa. Pero ahora, esto explica un asunto muy importante. Porque sabemos todos que la iglesia católica enseña que Pedro es la roca sobre la cual es edificada la iglesia. Así dice la iglesia católica. ¿Ok? Pero eso es imposible. Eso es imposible. Mateo 16, según la enseñanza que yo les doy ahora. Y reprendió, versículo 18. Y yo también, Cristo hablando aquí, yo también te digo que tú eres Pedro. Punto y coma. Tú eres Pedro, que quiere decir piedra, no quiere decir roca. Y sobre esta roca, refiriéndose a sí mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, la palabra ella, ¿a qué se refiere? ¿La iglesia o la roca? Tiene que ser la roca. Pero ¿dónde fue la roca? La roca fue al infierno. Entonces, ¿dónde están las puertas del infierno? Deben estar en el infierno. Entonces, él fue al infierno y dijo Cristo en el libro de Revelación capítulo 1, soy el que tiene las llaves del infierno y la muerte. El infierno tiene puertas. Mira Job, el libro de Jonás, discúlpame. Mire el libro de Jonás, Oseas, Miqueas, Abdías, Jonás. Oseas, Amos, Abdías, Jonás. Oseas, Amos, Abdías, Jonás. Capítulo 2, versículo 1. Mas Jehová había aparejado una gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez de 3 días, 3 noches. Y oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová, su Dios. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, él me oyó. Del vientre del infierno clamé. No es la ballena, Este es el infierno. Él murió dentro de la ballena. Jonás, capítulo 2, versículo 2. Debe ser 2 en la Biblia King James. Versículo 2. Ok. Versículo 3 en la Biblia española. Y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del infierno clamé y oíste mi voz. Echasteme en el profundo, en medio de las mares. ¿Cuántos días estuvo Jonás en el vientre de la ballena? 3 días, 3 noches, sin oxígeno. ¿Verdad? Él murió. ¿Ok? ¿Qué pasa? Versículo 5. Y yo dije, echado soy de delante de tus ojos, mas aún veré el templo santo tuyo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Su alma. Estamos hablando no de su cuerpo, de su alma. El abismo, eso es el infierno, me rodeó. El junco me enguedejó a mi cabeza. Descendí a las raíces. Esto no es una ballena, esto es el infierno. A las raíces de los montes. La tierra echó sus cerraduras. Eso es una puerta con candado. Sus cerraduras sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades vanas, su misericordia desamparará. ¿Qué pasa? Jonás va al infierno y hay cerraduras.
Y Cristo es el único que tiene las llaves. Entonces, cuando Cristo dice, Mateo 16, 18, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la roca, es decir, que la roca estuvo en el infierno y él salió, escapó del infierno, del pozo, yendo por las cerraduras, por las puertas con las llaves, y nadie le podía impedir, nadie lo podía detener. Exactamente. Efesios, volviendo a Efesios. Entonces no tiene nada que ver con la Iglesia Católica venciendo el diablo. No, es Cristo venciendo las puertas del infierno. Cuando fue al infierno para depositar mis pecados, ahí los dejó para eternidad, y Él ascendió arriba y Él está a la diestra de Dios intercediendo por mí en este momento. Amén, amén y amén. 11, 4:11 de Efesios. Y Él mismo dio unos por apóstoles, y otros por profetas, y otros por evangelistas, y otros por pastores y doctores. Ahora nota cómo es el edificio de Dios. Cómo es el edificio de Dios. Cristo es el cimiento. El fundamento. Ahora tenemos también como fundamento apóstoles y profetas. Mira Efesios 2:20. 2:20. Edificado sobre el fundamento que de los apóstoles y de los profetas, siendo el mismo Jesucristo la principal piedra angular. ¿Ok? Entonces, el fundamento son los apóstoles y los profetas. Ahora luego tenemos evangelistas. Hoy en día lo que se llama evangelista se llama misionero. ¿Ok? Esto se da en orden de importancia. Y todos mis hermanos van a quejarse por esta, van a decirme de hereje por lo que estoy diciendo. ¿Ok? Porque yo pongo a misionero más importante que pastores y doctores. Ahora, Cristo dio a la iglesia como fundamento, como base, líderes idóneos para enseñar, predicar, evangelizar. Y se da en orden de importancia. Apóstoles primero, son el fundamento de la iglesia. Y por encima de ellos, los evangelistas, los misioneros. ¿Ok? ¿Qué hacen misioneros? Van a países extranjeros, y arrancan, levantan nuevas obras, nuevas iglesias. Eso es cosa lo más difícil hacer. ¿Ok? Y después de haber evangelizado todo el mundo, nos ha dejado el Señor pastores y doctores. Yo veo a un misionero más importante que yo soy. Pero en los Estados Unidos todo es al revés, boca abajo. Los pastores miran a los misioneros siendo como inferior, como unos perros que tienen que mendigar unos $50 al mes para poder vivir en campo misionero. Yo no estoy de acuerdo. Yo veo al misionero por encima del pastor. Porque lo que dejó de Dios después de haber evangelizado todo el mundo, lo que dejó Dios son los pastores para mantener la obra, no para levantar la obra, para mantener la obra. Y último, los doctores. ¿Tú sabes lo que pasa?
Todos que están escribiendo los libros son los doctores. Y están metiendo falsa doctrina en la iglesia. Porque todo el mundo mira a los doctores como, oh, mira, un erudito, un teólogo, un sábelo todo. ¿Ok? Lo miran como siendo más importantes. No. No es así. El pastor es más importante que cualquier doctor. Si el pastor no tenga título ninguno, ni doctorado, ni bachiller, ni licenciatura, ni maestría. Esas cosas no importan. Lo que importa es la palabra de Dios. Amén. Entonces ellos se ponen por encima los doctores en las universidades. El lugar donde se puede hacerse más hereje es una universidad cristiana. Ese es el lugar más peligroso, porque en las universidades están acabando con la sana doctrina de la iglesia. Los doctores. Entonces ¿qué dijo Cristo? Mateo 23:10 dice, no os llaméis doctores. Entonces los doctores son últimos. Mira, Efesios 4:11. Y él mismo dio unos por apóstoles y otros por profetas y otros por evangelistas y otros por pastores y doctores. Última cosa, doctores. Ahora, todo es boca abajo. En el movimiento carismático dicen ser apóstoles y profetas. Pero mira, comenzamos con Cristo. Vamos a decir, él murió en el año 30, ¿verdad? Y el primer siglo, los apóstoles profetas, y por 19 siglos, evangelistas. Ahora en los el último siglo tenemos pastores y doctores. Pero los carismáticos quieren poner a los apóstoles aquí. ¿Qué pasa cuando tú pones el cimiento por encima del techo? Todo el edificio cae. Es incorrecto. Ya los apóstoles, el ministerio de ellos se acabó hace 2000 años. Ya no hay apóstoles. Ni Maldonado, ni Benny Hinn, ni Joe Austin. Ninguno de ellos es un profeta. Ninguno. Ya el ministerio de los apóstoles y profetas se acabó. Cristo fue al cielo. Los apóstoles y profetas fueron al cielo. Los verdaderos misioneros, ya ese ministerio de los evangelistas va acabándose. Ya casi no existe. Está secando el campo misionero. El dinero está la economía está en tristes condiciones y hay muy pocos misioneros que están todavía evangelizando el mundo. Y los pastores no sirven para nada, los doctores aún peor. Estamos en un desastre ahora. Hay preguntas sobre Efesios 4:1-11. Preguntas. Sí, hermana. La única pregunta que tengo es que, como estoy leyendo la Biblia mía en inglés, cuando usted dijo ella, la Biblia mía dice, hablando de la piedra, dice it. And you said, upon this rock I will build my church, and then at the end, and the gates of hell shall not prevail against it, the rock. No, but you said, in your version, in Spanish, Ella. ella. Se refiere a la palabra roca. Sí, pero it. And ella. Porque en inglés no, los pronombres no tienen género. ¿Ven? Bueno, pero si vas a hablar de una roca, tú puedes decir eso, no ella. La roca. En español es la roca. No, pero la palabra roca tiene género. Es femenina. Es la palabra. femenina. Oh, okay. La roca. Right. Ella. Okay. Y la palabra it es neutro en inglés porque los sustantivos no llevan género. Okay. But ¿Ven? that's where the only thing that threw me. I'm like, huh? Ok, Okay. entiendo. All right. Pastor, Diga. más como un comentario.
En el bautismo del fuego, que es la gente que se va para el infierno, Ajá. nosotros los cristianos vamos a ser tratados por el fuego. Pero no sé, no es un tipo de bautismo. ¿Es esto? Okay. Sí, no, nosotros no vamos a ser tratados por fuego, sino Nuestras obras. nuestras obras pasarán por el fuego. Sí, exactamente. 1 Corintios 3 dice muy claramente que las obras serán tratadas por el fuego. Las obras. No, porque la Biblia no lo dice así. No usa el lenguaje bautismo refiriéndose a pasar las obras por el fuego. Solamente el lago de fuego quiere decir bautismo. ¿Ok? Pero el verdadero bautismo es lo del Espíritu Santo. ¿Otra pregunta? El Espíritu Santo nos bautizamos cuando recibimos a Jesucristo. Exactamente, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Nos bautizamos con agua y luego con el Espíritu. Y después nos bautizamos en agua para dar testimonio de nuestra conversión verdadera. Tenemos ¿Diga? de bautizos. Sí, sí, de una forma u otra sí, tenemos 3 bautismos, exactamente. Sí, hermano. ¿A quiénes le llaman doctor? Bueno, doctor no es un título, porque Cristo dijo, no os llaméis doctores. Entonces, doctor es oficina o oficio. Oficio. Entonces, doctor es uno que enseña la palabra de Dios. Es maestro de la palabra de Dios. Y eso no es malo, eso es bueno. Yo tengo el título doctorado, pero por encima de eso, porque no me llamo doctor para nada, por encima de eso enseño la palabra de Dios, y la cosa más importante en esta iglesia es la enseñanza bíblica. Entonces eso es lo que se llama doctor. ¿Ok? No sé si me expliqué bien. Y pastor es el que cuida nomás de la iglesia, el rebaño de la iglesia. Pastor. Y doctor. Doctor, bueno, un pastor puede ser un doctor. Doctor y un pastor. Yo tengo 3, porque yo soy evangelista. Es decir, que yo voy a otros lugares para ayudar a arrancar o levantar nuevas iglesias. Entonces, yo soy pastor y soy doctor, las 3 cosas. Entonces, es por eso, porque hay falta de hombres. Yo quisiera solamente tener un oficio, pastor de esta iglesia, pero no hay escasez de hombres. No hay verdaderos hombres para ayudar en la obra. Es triste. Ok, hermano Richard, por favor, nos despide en oración.